Listo, continuamos con nuestro siguiente ponente, el doctor Enrique Terán Torres, doctor en farmacología de la Universidad de Londres en Inglaterra, maestría en cooperación internacional para el desarrollo, magíster en la Universidad de Rioja de España, médico de la Universidad Central del Ecuador, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor el día de hoy nos va a acompañar con el tema Enfermedades raras en el Ecuador, aproximación farmacológica. Estimado doctor Terán, muy buenas noches, sea bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación y por la presentación. Voy a compartir pantalla para poder desarrollar el tema que se me ha pedido que trabajemos con ustedes el día de hoy. Deme un segundo, por favor. Correcto. Vamos a hablar sobre las enfermedades raras en el Ecuador y la aproximación farmacológica. Indudablemente no es el foco de la charla hablar sobre cada uno de los tratamientos, sino que vamos a hacer nosotros una consideración sobre la terapéutica y las limitaciones que pueden existir. Como corresponde, permítame comenzar haciendo mi declaración de posibles conflictos de interés. Ya se mencionó, soy docente, investigador universitario desde hace un par de décadas en varias universidades, principalmente en el país. Hago educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica y soy un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional, la regulación y el acceso a los mismos. Quisiera que entendamos nosotros cómo estaba estructurado el sistema de salud hace algunos años atrás, en el 2005 específicamente. El sector público estaba encabezado por el Ministerio de Salud Pública, que cubría a la población general, a la población que no tenía ningún tipo de aseguramiento social. Y eso correspondía en el año 2005 al 65% aproximadamente de la población. Luego venía el segundo brazo público, que es la seguridad social, ejemplificada por el IES, la seguridad social de las Fuerzas Armadas, el ISPA, y el ISPOL, la seguridad social policial, que en el año 2005 correspondía a cerca del 30% de la población. Quiere decir que en el segmento privado, el aseguramiento a través de empresas nacionales o internacionales correspondía tan solo al 5% de la población. Independientemente de esta distribución, existía en el segmento público siempre un gasto de bolsillo que básicamente correspondía a aquellos productos que no estaban aprovisionados por el Sistema Nacional de Salud, por el Ministerio o la Seguridad Social, que era, por supuesto, una proporción relativamente baja. Tenía sus problemas del sistema de salud, había desabastecimiento, había un cuadro de medicamentos básicos que era limitado, etc. Vino entonces la reforma de salud y en base a ello, quizás uno de los elementos que a lo largo de la historia habrá que seguir analizando y cuestionando fue el decreto presidencial mediante el cual la seguridad social, particularmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, dejaba de brindar cobertura exclusivamente al trabajador, al empleado, sino que extendía su capacidad hacia los cónyuges, hacia el resto de la familia. ¿Esto por qué? Porque, claro, después del año 2005 vino una fuerte reforma, una fuerte crisis económica, hubo una inestabilidad política indudable. Para los que son menos jóvenes, recordarán que nosotros tuvimos 8 presidentes en 13 años,
Eso generó problemas de gobernanza, violencia social, falta de continuidad en el manejo público y el sistema de salud entró en crisis. Entró en una crisis nunca antes vista, particularmente por falta de financiamiento y falta de abastecimiento. Entonces, frente a eso, viene la reforma social, amparada en este documento que seguramente varios de ustedes han tenido la oportunidad de leer, que fue categorizado como el Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de vida, reduciendo los niveles de inequidad social. Varias políticas sociales por detrás de él: educación gratuita en todos los niveles, acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, promoción de nutrición y actividad física, vivienda, agua, servicios básicos. Esa reforma en el sistema de salud comenzó en el año 2006 y se prolongó prácticamente hasta el año 2017. Estamos hablando de cerca de 10, 11 años en el proceso, tratando de buscar un nuevo modelo enfocado en prevención y promoción como pilar fundamental, incremento de presupuesto para la salud, enfocado a la adquisición de medicinas, insumos, ambulancia, equipamiento y hasta recurso humano. Existía clásicamente en el Ecuador una asignación presupuestaria tan baja que era imposible abastecer todas las necesidades. Y entonces, como parte de la reforma del sistema de salud, se dijo: vamos a incrementar progresivamente ese porcentaje del PIB dedicado a salud. Un segundo fenómeno o un segundo hito enfocado en progresivamente todos los servicios de salud, gratuidad absoluta. Una gratuidad que iba de la mano con disponibilidad. No solo que no se pagaba, sino que era capaz de abastecer lo que se quería o se necesitaba en la atención. Y un tercer elemento, la extensión de la cobertura de la seguridad social, como les decía, a los cónyuges y a los hijos menores de 18 años. Esto quizás constituyó uno de los elementos menos técnicamente analizados, porque la seguridad social es un sistema de copago, es un sistema de cofinanciamiento, de aseguramiento, como su nombre dice. Y el momento que el número de asegurados no crece, pero el número de atenciones crece, se desfinancia inmediatamente. Ustedes pueden cotejar que numéricamente al menos se duplica el número de usuarios, porque si cada uno de los afiliados puede pedir cobertura para su cónyuge, ya se multiplica por 2 el número de usuarios. Y si puede tener cobertura para los hijos hasta 18 años, esto se multiplica por 3, por 4, por 5, con la misma cantidad de recursos. Eso hace que hacia el año 2017, el segmento público basado en la provisión de servicios por el Ministerio de Salud Pública caiga al 50%. Pero que, claro, evidentemente, esa disminución sea absorbida por la seguridad social. Seguridad social que hoy brinda cobertura al 45% de la población. No se ha modificado la atención, la cobertura privada. Pero a pesar de ello, el sistema público basado en el Ministerio de Salud Pública
a pesar de tener una reducción en los usuarios, no logra todavía satisfacer las demandas necesarias por parte de los usuarios. Y la seguridad social, que era mucho más eficaz en ese sentido, comienza entonces a tener problemas de abastecimiento, de cobertura. Particularmente porque gran parte de lo que es motivo de esta plática, las enfermedades raras, se presentan ligadas a problemas de origen genético y por lo tanto son descubiertas en la gran mayoría de los casos durante la infancia. Y si es que la seguridad social ahora ampara a los cónyuges y a los hijos hasta los 18 años, es la seguridad social la que se empieza a hacer cargo del manejo de esas patologías consideradas como de alto costo. Cuando nosotros analizamos entonces qué pasó con la reforma de salud, en un principio pueden ver ustedes en la imagen que está hacia el lado izquierdo de sus pantallas, nosotros tuvimos cómo fue poco a poco cayendo los límites de pobreza, pero, por supuesto, esto se hizo insostenible y luego ha ido incrementándose nuevamente progresivamente. Pero eso no ha sucedido con el número de consultas, con las coberturas de consultas, porque cada vez hay más demanda, cada vez hay más atención. El problema es que debido a una serie de normativas, particularmente en términos de contratación pública, el sistema cada vez es menos eficaz en el manejo de los recursos. Este presupuesto de salud que iba haciendo que baje la brecha social, llegó un momento en que no era ejecutado de forma adecuada y por lo tanto se decidió revertir la medida original. Se suspendió el incremento progresivo de la asignación de fondos de salud porque no había capacidad de gasto, pese a que existe desabastecimiento, pese a que existe desatención. Entonces, para nosotros quizás es clave apalancarnos en esta imagen modificada a partir de la Organización Mundial de la Salud, que habla de las 3 dimensiones de la cobertura universal en salud. Nosotros tenemos que reducir los gastos, nosotros tenemos que extender la cobertura y nosotros tenemos que preocuparnos de los servicios que se dan. En aras de que nosotros tengamos más población cubierta, mejores servicios y sostenibilidad, una protección financiera. Esto cuanto más importante, porque cuando ustedes recurren a la Constitución de la República, en su artículo 32 dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado. Y entonces, siendo un derecho, todo el mundo lo puede reclamar, por supuesto. Y dice que este derecho se vincula al ejercicio de otros derechos como agua, alimentación, educación, etc. Pero les hago particular atención en el siguiente párrafo que dice: el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, así como el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones, servicios de promoción y atención integral de la salud. La prestación de los servicios se regirá por los principios de equidad,
Equidad no habla de igualdad, sino de equidad. Es muy importante diferenciar igualdad de equidad. Igualdad es darle lo mismo a todos. Equidad es darle más a quien necesita más. Universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, y claro, con enfoque de género y generacional. En la sección séptima se hace particular atención a las personas con enfermedades catastróficas. Hay una quizás definición no del todo clara. Ustedes deben haber escuchado que se habla mucho de enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Las catastróficas teóricamente son las que aparecen en una determinada época de la vida y que afectan la capacidad del individuo para poder desempeñarse de forma adecuada. Las enfermedades raras son aquellas de baja prevalencia. Son aquellas que, como decía hace un momento, por lo general tienen un componente genético hereditario y que se diagnostican tempranamente cuando es factible o cuando hay las capacidades. Pero como no hay esa discriminación muy clara, por eso se habla de forma alterna. Y aquí dice en el artículo 50, el Estado garantizará a toda persona que sufra enfermedad catastrófica o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente, basado en el criterio de equidad, por eso de forma preferente. En el artículo 358 dice: el Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva. El sistema se guiará por los principios de inclusión y equidad, bioética, suficiencia, interculturalidad, género y generacionalidad. Entonces, entramos en materia. Los derechos de los pacientes. El artículo 362 dice que la atención de salud como un servicio público se prestará a través de entidades estatales, privadas, autónomas, cualquiera de las que conforma el Sistema Nacional de Salud. Los servicios serán seguros, con calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información, la confidencialidad. Serán universales y gratuitos en todos los niveles y abarcan diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación. ¡Qué importante! Nuestra legislación es una envidia a nivel mundial porque está así de ser perfecta desde el punto de vista teórico en brindarle al paciente toda la capacidad de acceso a lo que necesita. Pero ya vemos nosotros que estas normas a veces no trascienden más allá de el papel. No tenemos medios diagnósticos. El principal problema con la identificación de las enfermedades raras es que el diagnóstico en la mayoría de los casos necesita de pruebas especializadas, de pruebas moleculares, que en el país no se hacen y las que se hacen no son rutinarias
o ampliamente diseminadas. Mientras más tarde se diagnostica, más tarde se empieza el tratamiento. Y sobreviene entonces el problema básico de con qué se tratan estas enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades raras se consideran enfermedades de alta complejidad, como hace un momento se enunciaba. Y para las enfermedades de alta complejidad, el grupo de fármacos es el que se considera el de los medicamentos huérfanos. ¿Por qué razón? Porque son medicamentos de baja demanda y de alto costo. La gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ellos son productos biotecnológicos, productos fabricados gracias al desarrollo de la biología molecular, gracias al desarrollo de la biotecnología. Por ende, muchos de estos productos son lo que nosotros conocemos como productos biológicos, fármacos producidos por células vivas, anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, que en su proceso de desarrollo tienen un costo considerablemente más alto que el de los medicamentos de síntesis química o las moléculas tradicionales, a lo cual se añade la baja prevalencia de las enfermedades, lo que hace que los costos se vuelvan extremadamente altos, siendo entonces de difícil acceso o de acceso limitado. En la gran mayoría de los casos, imposible de pagar para una persona directamente, pero el Estado está obligado constitucionalmente, normativamente, a respetar los derechos del paciente, a darle acceso. Cuando nosotros hablamos de los derechos y amparos del paciente, miren ustedes este decálogo que está aquí resumido. Recibir atención, recibir trato digno, recibir información suficiente, decidir sobre su atención, otorgar o no consentimiento para un determinado tratamiento, confidencialidad, oportunidad de una segunda opinión, atención médica en caso de urgencia, contar con un expediente clínico o una historia clínica y poder manifestar inconformidad con la atención. Si uno revisa este decálogo y lo pone en contraste con la norma constitucional, el paciente está extremadamente protegido. Un paciente que tiene enfermedad rara, unos padres que tienen un niño con una enfermedad rara, fácilmente deben recibir atención y tratamiento. Pero eso no sucede. En la práctica no sucede. Esto hace relación a las situaciones de emergencia que están normadas en la ley de salud con sanciones frente a la falta de prestación de atención de emergencia, que no es gratuita, porque cuando hay atención de emergencia, quien la brinda, si es que es segmento privado, luego puede reclamar al Estado la devolución de esos bienes.
Y claro, si es que el Estado no tiene dinero para pagar, no hay problema, porque se hace un cruce de cuentas tributarias y los costos de esa atención se debitan del impuesto que debería pagar esa entidad de salud privada. Lo importante que quiero destacarles es que les decía, el paciente tiene todas las facultades. Más todavía cuando el artículo 363 en el acápite 7 dice que el Estado es responsable de garantizar, miren ustedes, de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Regular su comercialización, promover la producción nacional y el uso de medicamentos genéricos, etc. El acceso a medicamentos debe estar por encima de los intereses económicos y comerciales. Y aquí viene la disyuntiva, la paradoja, porque todos ustedes saben, esto ha sido público, que los pacientes con enfermedades raras se quejan que no compran los medicamentos. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué no se compra? Y la primera explicación inaceptable es porque quizás no brinda el resultado que el producto ofrece. Y ahí quiero hacerles notar a ustedes una incongruencia, porque en este país es imposible comercializar productos, es imposible conseguir fármacos que no tengan un registro sanitario, que no hayan pasado por la revisión de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, la ARSA. Y entonces, si es que llegamos a la conclusión que un producto no cumple con lo que los estudios o la información para prescribir dice, ese producto no debería haber conseguido registro sanitario. Ese producto no debería estar en el Ecuador. Ese producto debería haber sido rechazado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si es que el Ministerio de Salud Pública, con sus dependencias analíticas, llega a la conclusión que el producto no es lo suficientemente bueno o eficaz, entonces se equivocó la agencia de regulación en darle registro sanitario. Pero si la agencia está en lo correcto, entonces ese grupo de, llamemos, especialistas en tecnologías sanitarias están equivocados. Pero la segunda incongruencia es que de forma repetida el Estado dice que al ser estos medicamentos de alto costo, van a destruir el presupuesto que tiene el Ministerio para adquisición de medicamentos. Y entonces hay que de nuevo hacer notar que en este país no se puede comercializar ningún fármaco sin que el Estado le asigne un precio. El precio es puesto por el Ministerio de Salud Pública. Y uno dice, vaya, qué cosa incomprensible. ¿Cómo yo apruebo un precio que después no voy a poder pagar? Es igual que a ustedes les digan, ¿cuánto quiere que cueste el pan? Y ustedes digan que cueste $2. Y el momento que van a comprar el pan, se quejen y digan qué caro que está el pan. En ese ejemplo sencillo, burdo, cualquier persona les diría, pero usted mismo puso el precio.
Si usted puso $2, es que usted podía pagar, que estaba de acuerdo, que le parecía bien. No se queje ahora, porque entonces cuando tenía que poner el precio, usted debería haber dicho, no, ese pan cuesta 40 centavos. Ya será cuestión de que el fabricante del pan diga, me conviene, no me conviene, está bien, no está bien. Pero qué importante es entender que el propio Estado se pone la soga al cuello y pone precios pensando en el segmento privado, que es el 5% de la población, cuando debería preocuparse del 95% que es el que paga, el mismo, el Estado. Y por último, el tercer elemento que cómo no compartir es que cada año el Sistema Nacional de Salud es incapaz de gastar su presupuesto para medicamentos. ¿Por qué razón? Porque la adquisición es un problema extremadamente tortuoso, difícil, burocrático. Se estableció un sistema de subasta inversa que lo que pretende es que el Estado ahorre recursos, pero que en algunas circunstancias pone condiciones poco apetecibles para el fabricante y que por ende se declara desierto, que por ende no tiene participación. Por esas y múltiples razones, el desabastecimiento, la desatención a las enfermedades raras es inevitable desde el punto de vista de provisión de medicamentos, desde el punto de vista de acceso a esos medicamentos. Y no hay que irse a las enfermedades más raras. Varios de ustedes guardarán en mente uno de los casos más recientes, más sonados, de los niños que tenían necesidad del producto más caro, un producto que cuesta $2 millones la ampolla y que no es resolutivo. Lo que hace es detener la progresión de la enfermedad. Y con una serie de tratamientos adicionales se puede mejorar en algo la calidad de vida de esos pacientes. Pero el Estado no les puede negar ese tratamiento porque habría que cambiar la ley, habría que cambiar la Constitución. Entonces, quiero dejarles a ustedes el mensaje de que la estructura es correcta, de que la interpretación está equivocada y sobre todo que la facultad de decisión no es potestad de quien está temporalmente a cargo del sistema, de quien está temporalmente en capacidad de tomar decisiones. Lo que se tiene que hacer es estructurar un proceso adecuado y el acceso a esas alternativas farmacológicas debe ser prioritario en aras de mantener el criterio de equidad. Pero tiene que ser al mismo tiempo sostenible en el tiempo. Porque dentro de los derechos que tenemos todos está la inviolabilidad a la vida. Pero está el derecho a una vida digna, en la que se asegure salud. Está el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias pero responsables. Esto va de la mano con el acceso a la información para que estas decisiones
sean las mejores. Es muy importante recordar que nosotros tenemos que velar por el beneficio para el paciente. Varios de ustedes van a tener la oportunidad de dirigir entidades de salud. Entre la audiencia tenemos a los futuros directores de hospitales, directores distritales, subsecretarios, viceministros, ministros de salud. No se olviden que no se puede poner en una balanza beneficiar a unos en desmedro de otros. No corresponde. Ustedes no estudiaron para ello. Ustedes están abocados a hacer lo mejor por cada uno de sus pacientes. Y en estas discusiones de acceso a los medicamentos de alto costo, parecería ser que se pierde esa perspectiva. Tiene que articularse los mecanismos adecuados para satisfacer la necesidad. Miren ustedes la situación como está al momento. En noviembre del 2021, en los hospitales públicos el abastecimiento era de cerca del 62%. Pese a que en agosto era de cerca del 50%. El abastecimiento de medicamentos en general. En el 2022 se hablaba, a finales del 2021, que iba a haber un nuevo modelo de abastecimiento, que se iba a crear la ficha médica universal y la receta electrónica, y que para fines del 2022 se iba a llegar al 95% de abastecimiento. El ministro de Salud dijo a principios del año 2023 que el Ministerio de Salud Pública más o menos había alcanzado a llegar al 90% de abastecimiento. La pregunta es, ¿al 90% de abastecimiento de qué? ¿Será que los pacientes con enfermedades raras están todos ellos recibiendo su tratamiento? Basta con preguntarles. Y la respuesta evidentemente es que no. En enero, el Ministerio de Salud Pública dijo que se ha logrado el 77% de abastecimiento a nivel país. Esto abarca desde el primero hasta el tercer nivel de complejidad. 77%. Se estableció un sistema de externalización de las farmacias, 6 hospitales pilotos. Ya no hemos escuchado mucho en los últimos meses. Un proceso que parte de una muy buena idea, pero que no soluciona problemas claves como las enfermedades de alto costo, las enfermedades raras. Esas son de manejo hospitalario. La descentralización de compras mediante catálogo electrónico. Responsabilidad de CERCOP. ¿Cuánto está catalogado del cuadro nacional de medicamentos anterior? Cerca del 65%. ¿Cómo se puede comprar si no está en el catálogo? Registro de pacientes con enfermedades raras. ¡Qué terrible! ¿Cómo puede ser que el Estado no sepa cuántos pacientes tiene? ¿Cuántos pacientes hay? ¿Cómo se puede tomar decisiones sin esa información? Y la mejor estrategia que se le ocurre es que se autorregistren los pacientes en un sistema que es poco amigable, en un sistema que no avanza y que en el transcurso de los meses sigue sin ser operativo.
Los pacientes no desaparecen a lo largo del tiempo. Más bien los pacientes van aumentando a lo largo del tiempo. Es la premisa básica. Y por lo tanto, si es que tenemos un número determinado de pacientes, ese número determinado de pacientes va a ir aumentando a lo largo. Y hay que quitarnos de la mente que todo producto tiene que estar en el cuadro nacional de medicamentos, mucho menos para enfermedades raras. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cuadro nacional de medicamentos es un instrumento para garantizar medicamentos esenciales para las patologías más prevalentes en el país. Estas son las menos prevalentes. ¿Por qué entonces pensar en que para que pueda tener acceso un paciente con enfermedad rara tiene que estar el producto en el cuadro nacional? Incongruencia, equivocación. No podemos dejar de lado que la adherencia es fundamental, porque si no hay continuidad del tratamiento, si no hay otros tratamientos concurrentes, el proceso no funciona. ¿De qué sirve que yo le dé a un niño hormona de crecimiento si el niño no tiene que comer? ¿Será lógico atender entonces la enfermedad rara solo apalancándonos en la compra del medicamento? Seguramente no. La Organización Mundial de la Salud tiene larga data respecto a los problemas de adherencia y cómo impacta en la eficacia de los tratamientos. Por eso se necesita grupos multidisciplinarios, se necesita tratamiento individualizado. Para enfermedades raras tiene que haber especialistas, tiene que haber grupos de apoyo, tiene que haber condiciones especiales para que no se gaste, entre comillas, gran cantidad en adquirir el fármaco y no termine siendo del beneficio que se esperaría. Quiero terminar dejándoles esta imagen que no aplica solo a enfermedades raras, que aplica a cualquier enfermedad crónica y que es la pérdida progresiva de la adherencia. Pérdida progresiva de la adherencia que tiene que ver con la disponibilidad del medicamento, con que el paciente use el medicamento y con que se mantenga en la terapia que se ha considerado. Menos de la mitad de los pacientes que necesitan crónicamente tratamientos son adherentes al mismo. Es lo que queríamos poner en consideración de ustedes como una aproximación general a la problemática del tratamiento farmacológico en el ejemplo de las enfermedades raras. Les agradezco mucho por su atención y paso la posta para el siguiente expositor. Muy amables, gracias.